El Festival del Caribe de Santiago de Cuba es una de las instituciones culturales latinoamericanas más arraigadas y de hecho ya está por llevar a cabo su edición número 42. Y hay que reconocerlo y me da muchísimo gusto decirlo, que justamente esta edición se va a llevar a cabo para celebrar justamente la celebración de muertos. Los festivales relacionados con las calaveras, con esta tradición que tenemos nosotros de burlarnos de la muerte o de celebrar la muerte. Y tengo el gustazo de tener aquí en el estudio al maestro Orlando Vergés, que es justamente el director de la Casa del Caribe en Santiago de Cuba y pues, precisamente la que organiza este festival. Y que justo el día de hoy, estamos grabando esto en domingo, estuvieron justamente convocando a los artistas aguascalentenses para que precisamente, por ser Aguascalientes uno de los espacios en donde más se celebra la muerte, a que acudan a este gran evento. Bueno, primero que nada, mi estimado Orlando, bienvenido. Gracias. Y pues bueno, a ver, ¿de qué va? ¿Por qué resulta que ahora llama la atención justamente el tema de cómo México celebra la muerte y cómo es que lo quieren llevar justamente al Festival del Caribe Santiago de Cuba? A ver, nosotros consideramos que es importante hacer notar que México tiene un papel importante desde la cultura en la región, que tiene un peso cultural de dimensiones a veces insospechadas para todo el Caribe. Sobre todo para los mexicanos, hay que decirlo. Bueno, pero parte justamente de eso. Como México, a partir de la densidad cultural que tiene, la diversidad cultural con la que nace como región, incluso desde la colonia, se mantiene hasta hoy. Esa fortaleza hace un poco de contrapeso ante la globalización o fenómenos de la banalización que cada día inundan el panorama cultural a nivel mundial y especialmente en la región. Nosotros, por experiencia, por la historia de nuestro acercamiento como Casa del Caribe a México, sabemos de este valor, de estos recursos que ofrece la cultura mexicana. Es bueno decir, enfatizar de que ya en 1993, unos 10 años después de haberse hecho el primer festival, se lo dedicamos a México, al pueblo de México. Y aprovechamos las circunstancias para abordar en los aspectos, en el programa teórico del festival, en aquella ocasión, el tema de la muerte. Y convocamos en aquella ocasión al primer Congreso Mundial sobre la Muerte. Acercarnos a este tema de una manera multidisciplinaria, desde las ciencias médicas, desde la pintura, las artes plásticas, la filosofía, la cosmogonía, en fin. O sea, todos los aspectos relacionados con la muerte. Pero después, en el 2008, también motivados por el peso cultural de México en el Caribe, se lo dedicamos al Caribe mexicano. Con mucho éxito, los 7 estados del Caribe mexicano, una participación también numerosa, porque ya México desde el 93 venía marcando, o viene marcando, bueno, con la asistencia de delegaciones artísticas y académicas. Y ahora volvimos sobre México, esta vez con un tema, yo diría que de mayor peso dentro de la cultura mexicana, que son las celebraciones de la vida y la muerte, más conocido como el Día de Muertos. Nosotros tenemos articulado un sistema de relaciones y contacto con el mundo cultural mexicano y esta vez volvimos a venir sobre Aguascalientes. Aguascalientes, que ha tomado una relevancia cada vez mayor justamente en el tema de la celebración del Día de Muertos, a partir del 93, 94 más o menos, que es cuando comenzó este asunto. ¿Por qué llama particularmente la atención a Aguascalientes en este sentido? El hecho de que uno de los principales íconos de esta festividad haya nacido en estas tierras,
me refiero a la Guadalupe carabela Posada, garbancera de José Guadalupe Claro. Posada, ya es motivo de sobra. Porque yo recuerdo que en el 93, cuando abordamos el tema de la muerte, este grabado de Posada apareció en toda la papelería del evento, incluso ilustró la portada de la revista del Caribe, que es el órgano de publicaciones nuestras, una revista de antropología e historia. Ilustró la portada de la revista del Caribe y el interior. Se usaron muchos grabados de Posada. Nos fuimos metiendo dentro con la ayuda y la colaboración de muchos mexicanos, en especial en esta tierra de Fabián Muñoz, Conocido periodista poeta y y poeta, escritor, así quien es. ha trabajado con nosotros, ya viene trabajando con nosotros desde hace un tiempo, y Fabián nos ha ido reorientando en el mundo cultural de Aguascalientes y nos ha abierto, digamos, los trillos, los caminos para llegar a las esencias de estas celebraciones en esta parte de México. Yo creo que incluso aquí, en Aguascalientes, se está armando en estos momentos la delegación de México, que va a tener mayor peso con relación al tratamiento de este tema. O sea, temáticamente, Sí. lo que ya se ve en lo que arma el mundo cultural de Aguascalientes para el Festival del Caribe, se ve una solidez, una brillantez y una profundidad que va a ayudar mucho a la presentación de este tema, no solo para los santiagueros, sino también para toda Cuba y para los más de 30 países que nos visitan cada año en el Festival del Caribe. Y esto, incluso me comentabas que esto podría dar pie a que hubiera un segundo Congreso Internacional. Todavía no, ya está Ya está, o sea, ya convocado. está convocado, ya es un está hecho. convocado el segundo Congreso Mundial sobre la Muerte. Hay que tomar en cuenta eso. Segundo Congreso Mundial sobre la Muerte, que no es poca cosa. El primero justamente fue en el 93. Entonces, este segundo, precisamente con bueno, no con el pretexto, sino también con la anuencia de los artistas aguascalentenses, sería entonces ya la salida al segundo Congreso. ¿Y qué abarcaría? Bueno, hay un grupo de temáticas importantes en este coloquio, en este espacio académico del festival. Empezando por cómo es abordado el tema desde México, en especial en esta región de México. Cómo es abordado o enfocado el tema de la muerte desde el punto de vista de la filosofía, de la afectividad, de la idiosincrasia. Cómo se recoloca el tema de la muerte en las artes, por ejemplo, en el teatro, en la música, en las artes plásticas, en la narrativa, en la cuentería. Y también va a ser abordado el tema desde el punto de vista de las ciencias médicas. Eso es importante, ser notar, porque incluso ya trasciende el tema cultural, ya estamos hablando ya de un tema de todas las disciplinas, de todas las formas de ver, atender y entender el fenómeno de la muerte. Es que tenemos la experiencia del 93. En aquella experiencia se abordó la muerte desde la psiquiatría, desde la neurofisiología, desde la eutanasia, por ejemplo. O se vieron aspectos tan importantes como el arte funerario vinculado con la muerte. Claro. Y es importante también incidir, destacar, insistir en que estas celebraciones tienen un componente festivo muy serio. Pues generalmente las personas no asocian la festividad con lo serio. Sin duda. Y este es un clásico acercamiento. Yo diría que las celebraciones mexicanas sobre la vida y la muerte son un clásico ejemplo de lo serio que resulta para nosotros los caribeños las festividades. Para nosotros, para todo el Caribe, en especial para el pueblo de México, se está celebrando la vida, de alguna manera. Nosotros sabemos que la muerte entra dentro del ciclo vital también.
Innecesario. La muerte no es más que la terminación de un límite o llegar a un límite donde comienza otro proceso, donde incluso la muerte cobra dimensiones espirituales trascendentes. La muerte pasa a ser un recurso de la memoria colectiva importantísimo, y eso tiene, tú sabes, un valor extraordinario para la continuidad en términos de cultura, antropológicamente hablando. Celebrar la muerte es justamente celebrar con mayor vigencia la vida. La vida, exactamente, de eso se trata. El festival, que tiene un componente académico, o tendrá un componente académico, como ya bien hemos apuntado en el Congreso Mundial de la Muerte, tiene también un programa artístico que tiene lugar en cerca de 40 escenarios en toda la ciudad de Santiago de Cuba. 40 escenarios. 40 escenarios. La mayor parte de ellos son escenarios abiertos y naturales de la ciudad, donde a veces no es necesario incluso el uso de tecnología, porque es una programación viva, interactuante, que crea muchos vasos comunicantes para que la gente se vincule con el hecho artístico. De hecho, el diseño del festival está enfocado como para que lo que ocurre en los espacios convencionales académicos, esos diálogos que se producen entre los académicos tengan lugar también en los escenarios. ¿Dónde está la gente? Donde está la gente. O sea, ya es el especialista o el científico buscando respuestas a lo que discutió en la mañana en los eventos teóricos, o las personas, los portadores de cultura, que son el centro del Festival del Caribe, preguntándole a los científicos por qué son ellos así, o sea, los portadores, por qué son de esa manera y no de otra. Y la gente en sí mismo se reconocen, se ven en otras personas. Nosotros hemos tenido la experiencia de ver presentaciones de música, por ejemplo, algunas con alto poder de convocatoria, como para que la gente pase al divertimento. Sin embargo, la gente se queda como expectante y disfrutan de un espectáculo musical alegre, como si estuvieran viendo una obra de teatro, en un diálogo sorprendente. Y eso es importante porque se trata de una especie de feria cultural, donde usted puede ver, como si viera a través de un caleidoscopio, la profundidad de la cultura caribeña, su extensión, sus dimensiones, su alcance como hecho de la humanidad, sus aportes a la cultura de la humanidad. Uno de los valores que tiene el Festival del Caribe, yo creo que de los más significativos en términos culturales hablando, es el hecho de que por única vez y en un mismo espacio usted puede ver la mayor cantidad de expresiones de la cultura popular y de las tradiciones de Cuba. Eso no ocurre en ningún otro momento del año en Cuba, nada más que en el festival. Y por extensión, también para todo el Caribe, porque no existe otro evento como el Festival del Caribe en el área, hasta donde nosotros alcanzamos a ver. O sea, no estoy hablando de los carnavales de uno u otro territorio, ni de la fiesta de muertos, ¿no? Estoy hablando que no hay otro evento en el Caribe alterno a lo que habitualmente hacen los pueblos en términos festivos, que sirva de vitrina, que sirva de exposición de los valores de la cultura caribeña. Sí, porque de hecho ni siquiera, por ejemplo, la festividad de Sao Paulo, que esa solamente se lleva a cabo en una sola calle, pero más que no se hace, la dimensión, el tamaño y el tener 40 escenarios de manera simultánea, habla de una inmensa riqueza de la cultura del Caribe que va a estar disponible para todos nosotros. Ojo al parche con las fechas, del 3 al 9 de julio del 2023 en Santiago de Cuba. ¿Querían un buen pretexto para ir a Cuba? Pues este es el mejor pretexto que ustedes se van a poder encontrar para preparar maletas y lanzarse, porque pensar no solamente en un escenario multicultural caribeño tan enorme, sino que además que está dedicado específicamente a las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte,
nos hacen ver la posibilidad de vernos a nosotros mismos desde el punto de vista caribeño. Y eso es algo valiosísimo, mi estimado Orlando. Eso lo hemos conversado con especialistas mexicanos, con autoridades políticas mexicanas, y lo han encontrado muy bien. Sí, está excelente, es increíble. O sea, poner en la punta de la lanza la caribeñidad de México tiene un valor extraordinario, no solo para México, no solo para los mexicanos, sino también para el resto del Caribe. Imagínense contar que todo el Caribe, que ese grupo de islas o de espacios próximos geográficamente al Caribe, puedan contar con la fortaleza cultural de México, con esa diversidad, con esa profundidad, con esa asombrosa, diría yo, recurrente, profunda y muy bien definida identidad mexicana, salida de una diversidad tremenda. Eso tiene un valor en sí mismo de un calado enorme. Como pocos pueblos en el área, México ha exhibido esa fortaleza de la identidad nacional yo creo que desde la propia conquista y colonización. La colonia sobre todo. Porque ya cuando los colonizadores llegan a México, encuentran un pueblo diverso y al mismo tiempo estructurado, fuerte. Tanto que, bueno, usted puede distinguir un mexicano hasta en Groenlandia. Sin duda alguna. Si hay algo que precisamente caracteriza al mexicano es precisamente ser relevante e interesante en cualquier parte del mundo. Y ese orgullo por la cultura es una cosa de un valor extraordinario. En estos momentos, donde la cultura de los pueblos se están devaluando por circunstancias diversas, pero recibir ese orgullo ante el mundo tiene mucho valor. Y eso lo vamos a ver en el 42º Festival del Caribe de Santiago de Cuba, justamente. Y el maestro Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe en Santiago de Cuba, el principal organizador de todo esto, estará justamente para poder atenderlo. De hecho, si ya ustedes ya se dieron cuenta, aquí justamente abajo están los métodos de contacto para que ustedes puedan ampliar este alcance y sobre todo la comunidad artística todavía tiene una enorme cabida, no solamente la de Aguascalientes, sino la de todo México. Entonces, si ustedes están interesados justamente en alcanzar esta parte, entonces ahí están los contactos tanto del maestro Orlando como también los de Fabián Muñoz, que también es la representación aquí en México, pues para que puedan entonces ahora sí participar de manera activa en este Festival del Caribe de Santiago de Cuba. Mi querido Orlando. Muchas gracias. No, al contrario. Al canal, a ti en particular. Y sí, aprovechar las circunstancias y convocar nuevamente a los mexicanos. Reiterar de que el Festival del Caribe, aunque tiene como punto focal el tema de las culturas populares y las tradiciones, es un evento abierto, probadamente democrático, que con el paso del tiempo, en estas 42 ediciones ininterrumpidas, ha abierto espacio a otras expresiones de la cultura de mayor elaboración, digámoslo así. Pero todas siempre girando en torno a la representación y al respeto y a la consideración de las expresiones más auténticas y autóctonas de los pueblos del Caribe. Y eso es lo que vamos a ver en este 42º Festival del Caribe. Mi querido Orlando, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.